Hola a todos, hoy vamos a explicar qué tenemos que tener para armar una computadora. Cosas principales, ¿no? Cosas principales es un microprocesador. Placa madre y microprocesador tiene que ser compatible por socket. Por eso, usted tiene que saber qué socket está comprando. Y por estos sockets puede elegir marca de placa madre, más barata, más cara, todo como quiere, pero tiene que ser socket de micro y de placa madre expuesto donde va microprocesador, tiene que ser compatible. Después, una memoria. También tiene que buscar una que es compatible con su placa madre. Disco rígido, donde vamos a poner programas y donde usted va a guardar su información. Alguna, por ejemplo, lectora o grabadora de CD y DVD. Y claro que tenemos que tener para armar un gabinete. Un gabinete donde vamos a meter todas las cosas que vamos a armar en esta computadora. Primero abrimos placa madre. Tenemos, como siempre, un manual, un compact con driver de instalación, algunos cables, una panel y acá tenemos la plaqueta madre que vamos a usar. Puede ser de otra marca, de otro modelo, pero tiene que ser compatible esto puesto con microprocesador. Y memoria tiene que ser lo mismo, aceptar por acá. Por eso, es un ejemplo. Tenemos placa madre. Sacamos microprocesador de su paquetita. Abrimos paquete. Y tenemos un cooler para microprocesador y bueno, manual y garantía, ¿no? Siempre conviene guardar las cajitas de microprocesador, de madre, de memoria por tema de garantía. Agarramos microprocesador, todo depende del modelo, pero la mayoría se los abre así, zócalo. Se levanta esta palanca. Abrimos microprocesador, miramos de otro lado, tiene sus contactos y todos los contactos son diferentes. Acá en esta punta, viste que tiene cuadradito, es lo mismo como tiene esta puntita de socket, que podemos poner esta punta por acá. Ahí, entra fácil, sin fuerza, sin nada, sin esfuerzo, ¿no? Entonces, ponemos microprocesador. Cerramos bajando esta palanca. Sacamos cooler. Cooler ya tiene pasta, acá de fábrica viene. Entonces, solo tenemos que poner en su lugar, ahí, arriba. Enganchamos con estas dos patitas que tiene cooler. Y cerramos. Ahí está. Microprocesador ya está en su lugar y está conectado. Buscamos o tenemos que ver manual. Por ejemplo, cada manual va a tener una mapa cómo conectarlo. Por eso, acá, por ejemplo, para este modelo, tenemos manual que nos explica dónde tenemos que conectar cada cable, ¿no? Entonces, acá dice CPU fan. Es para conectar cable de cooler.
conectamos. Ahí está conectado. Después, memoria ponemos. Abrimos memoria. Agarramos así con manos limpias. Abrimos esta cerradura que tiene acá dos slots. Usamos uno. Ponemos la memoria en esta punta. Y apretamos liviano, pero teniendo los dedos abajo. Apretamos así. Hizo esto clic, ya está en su lugar. Bueno, cosa principal ya está. Ya podemos armar esto mother en un gabinete. En próxima etapa abrimos gabinete que tenemos para armar computadora. Ahí está. Sacamos todos los cables manuales para que quede como corresponde. Todo esto cables puede ir afuera. Así. Lo mismo hacemos después conectamos. Bueno, buscamos siempre gabinete tiene tornillos para armar. Placa madre viene con una panel que es justo para usar con esta plaqueta. Esto va para acá, esta panel, sí. ¿No? Entonces ponemos en este lugar, apretamos un poquitito y ya entra. Próximo paso, miramos donde tenemos agujeritos para enganchar placa madre con gabinete con tornillos, y tenemos varios también ya preparados agujeros para meter estos puntos. Miramos uno, entonces tenemos dos acá, es uno, dos. Ponemos puntitos para apagar plaqueta madre. Puntitos viene de fábrica. Estos puntitos. Ponemos con mano y después ajustamos al último con una pinza. Como ustedes pueden ver, ya puse todos los soportes para apoyar placa madre. Estos tornillitos así, de esta manera. Pero puede tener gabinete más tornillos, porque todo depende de qué placa madre va a poner. Esa es chiquitita, por eso entra con esto nomás. Pero si es más grande, puede ser que hay que poner dos más. Todo depende de mother que usted compró. Bueno, apoyamos por acá sobre estas puntas y ajustamos con tornillos. Ponemos disco rígido en su lugar. Abrimos paquete, sacamos disco rígido. Ahí tengo uno de 500 GB. Algunos gabinetes se conecta disco rígido con tornillitos por acá. Algunos tienen unas trabas plásticas más modernas. Sacamos de dos partes. Y ponemos para que se ve perfecto agujeritos. Y ponemos esta trabita con punta a agujero y cerramos. Ahí está. Y podemos cerrar. Lo mismo hacemos de otro lado. De otro lado tenemos que
hacer vuelta al gabinete y podemos hacer el mismo trabajo. Ahí está cerrado. Conectamos una grabadora de DVD. Para esto vamos a poner adelante, elegimos lugar, cualquiera que nos gusta, y sacamos esta tapa desde adentro. Puede usar, yo saco tapita esta y voy a poner grabadora directamente. También abrimos. De otro lado también abrimos. Ahora ponemos otra vez cerradura, cerramos, cerradura de este lado, ahí está tornillos para ponerlo. Cerramos y podemos volver esta tapa ahora cuando ya está cerrada, o si no quiere poner puede adelantar para más adelante y usar no esta cerradura, a usar 4 tornillitos para nivelar, para que quede justo. Pero bueno, usamos tapa. Puede usar con tapa y sin tapa como gusta cada uno. Ahí está. Bueno, falta conectar conectores de electricidad. Tenemos uno principal acá en 24 contactos, buscamos. Es esto. Acá se ve para qué lado va, viste, como una trabita. Bueno, también ponemos y no empujamos mucho, tenemos que tener abajo para no romper placa madre, tenemos su dedo poner más abajo para que no puede doblar con esfuerzo, no hacer tanto esfuerzo para que no doble y no rompe placa madre, para que se empuja bien. Otro conector es de 4 contactos que tenemos para CPU. Alguna placa madre tiene 8, alguna 4, por eso usamos para CPU, para conectar acá. También tiene una trabita para que muestre para qué lado va. Ahí está. Ajustamos cable para que no toca cooler, para que cooler puede girar libre. Bueno, tenemos que conectar disco rígido y grabadora. Tenemos conectores SATA. Conectamos electricidad al disco rígido y otro conectamos más arriba a la grabadora de DVD. Conectores está hecho para que pueda entrar solo de una posición, no de otro. Podemos acomodar cables. Con esto ya está. Hay que acomodar panel 1, que es para encender computadora, para lamparitas y todas cosas así, para resetear computadora. Por eso, el mismo manual dice dónde está cada conector en panel. Pero bueno, también puede ver, en panel está escrito
Por ejemplo, acá dice speaker, ponemos este speaker ahí en 4 contactos. Y esto panel 1 tenemos que conectar cables, por ejemplo, NDD LED es por acá. Bueno, power para encender computadora acá arriba, reset más abajo de power, algunas veces viene uno más, pero en este gabinete no está. USB frontal, siempre hay varios USB que tenemos que ver. Acá hay 1, 2, creo que hay más todavía, pero bueno, voy a usar esto USB. También tiene una punta cerrada para no confundir cómo enchufar, cómo conectarlo, perdón. Ahí conecté USB. Audio, buscamos donde dice audio, lo mismo, tenemos una puntita cerrada para no confundir conector y no poner. Ahí tenemos audio conectado. ¿Qué más tenemos en este gabinete? Tenemos algunos conectores de electricidad para panel adelante, que si es así, conectores, se puede juntar los dos, ¿viste? Y después usamos un conector que es un conector para discos rígidos un poco anteriores. Es estos conectores para discos rígidos IDE. Ahí está, conectamos. También me queda dos conectores, fan 1 y fan 2, es para conectar ventiladores que está acá en tapa, para controlar después temperatura, para tener una panel adelante, una panel LCD que me va a mostrar temperatura y un sensor de temperatura. A mí me interesa, por ejemplo, temperatura arriba de microprocesador, por eso es el sensor. Voy a meter entre plastinas el radiador de microprocesador ahí, porque me interesa esta temperatura. Si alguien quiere controlar temperatura de disco rígido, puede ajustar cerca del disco rígido. A mí me interesa temperatura de microprocesador, por eso voy a llevar por ahí. Bueno, esto conectamos después cooler y vamos a controlar temperatura de este coolercito. Bueno, me falta conectar cable SATA de disco rígido y de lectora. Entonces abrimos paquetitos, tenemos dos cables que viene con placa madre. Tenemos acá 4 SATA, 1, 2, 3, 4. Voy a usar primero para disco rígido. Conecto ahí uno. No tenemos que doblar mucho cables SATA, ahí dejamos. Y segundo voy a usar para conectar grabadora de DVD. Vamos para arriba. Si hay algunos cables que me molesta, puedo ajustar, por ejemplo, con este alambre que viene con fuente, o con un precinto también, así no me toca cooler. Nada más, vamos a encender computadora y probar cómo va a arrancar, si armamos todo bien o tiene algunos errores. Encendemos computadora.
Como vemos, la computadora se arranca normalmente, solo nos está avisando que no tenemos sistema operativo instalado. Por eso podemos cerrar. Revisamos si anda todo coolers. Podemos cerrar ahora esta parte, una tapa, y entrar en BIOS para configurar fecha y hora. Después hay que instalar sistema operativo. Pero es el próximo video. Chao. Hasta próximo.